mi Señor, y Dios tuyo soy. Es para siempre mi salvación, vestido en su justicia, amor, libre acceso al Padre, gozo ya en cada trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió y es Salvador. Maravilla de su amor, por mí murió y es Salvador. Amados hermanos, muy buenas noches. Nuestro buen y fiel Señor les continúe bendiciendo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. El Señor les continúe de verdad bendiciendo por todas las cosas que cada uno de ustedes hace en pro de que el Evangelio del Señor se extienda. Vamos a orar y agradezco a todos los hermanos y a todos los amigos que ya están listos con su Biblia en mano, con su cuaderno de notas. Y vamos a pedirle en esta noche a nuestro buen Señor Jesucristo que nos ayude en este tiempo, que no sean nuestras fuerzas, sino que definitivamente sea el Espíritu de Dios por medio de su preciosa, perfecta, inerrante, gloriosa palabra que hable a nuestro corazón. Y que en esta noche podamos decirle al Señor: Padre, si hay alguna cosa que en mi corazón esté impidiendo que realmente pueda adorarte como tu palabra lo dice, que hoy pues pueda ser quitada, que pueda ser arrancada de mi vida. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Incline su rostro allí con su esposo, con sus hijitos, con sus amigos, con los que estén allí, y oremos juntos. Amado y buen Señor, en esta noche queremos presentarnos delante de tu presencia. Señor, queremos darte gracias porque has sido tan bueno con nosotros. Nos has permitido, Señor, tener salud. Nos has permitido, Señor, tener vida. Has permitido, Señor, que tengamos trabajo aún en medio de esta situación. Nos has permitido, Señor, estar con nuestros seres amados, llamándolos, saludándolos, Señor, bendiciéndolos. Nos has permitido, Señor, tener en nuestra casa una Biblia donde podemos día a día poder escudriñar, Señor, esos gloriosos regalos que están allí escritos. Gracias, Señor, porque nos salvaste de la muerte. Gracias, Señor, porque aunque estábamos corrompidos por el pecado, a tal extremo que en nuestras propias fuerzas no pudimos ser salvos, Señor, tú llegaste, Señor, y nos elegiste y nos diste, Señor, esa fe salvadora que es un don tuyo, Señor. Oh, mi Dios amado, para que pudiéramos entender que a través de la elección incondicional, Señor, seríamos nosotros también salvos. Señor, gracias, porque hoy entendemos, después, Señor, de tantos meses, de tantos años, entendemos que la muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados de todo el mundo, pero eficazmente salvando a aquellos que iban a ser elegidos. Señor, gracias por tu soberanía. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos llamaste, nos regeneraste, Señor, nos llamaste irresistible y eficazmente, Señor,
para que entendiéramos, Señor, que hemos sido elegidos por fe desde la eternidad para ser salvos. Y gracias, amado y buen Señor, porque en este mismo instante, Señor, podemos decir que esta gloriosa doctrina de la gracia, llamada la perseverancia de los santos, hoy, Señor de la gloria, la podemos poner por obra. Esta doctrina dice que tú, Señor de la gloria, preservas a tus elegidos para salvación y les das la gracia, les das el poder, les das la provisión para que puedan perseverar hasta el fin. Y te agradecemos, mi amado y buen Dios, por haber conocido estas doctrinas maravillosas llamadas las doctrinas de la gracia. Señor, quiero agradecerte también por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de cada ciudad, de cada municipio, de cada país. Oramos, Señor, para que tu maravillosa gracia los alcance y aquellos, Señor, que están muertos espiritualmente, Señor, puedan, Señor, si es tu voluntad, ser llamados eficazmente y puedan ser resucitados. Señor, te adoramos y te exaltamos y pedimos a ti, mi amado y soberano Dios, que nos permitas en esta noche poder escuchar tu palabra de una manera maravillosa. Prepara nuestro corazón, prepara, Señor, nuestra mente, prepara nuestro ser, para que realmente entendamos lo que tú quieres hablarnos en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, muy buenas noches. Nuestro buen Señor les bendiga, que la gracia y la paz del Señor esté en ustedes. De verdad que me siento bendecido en esta noche. Primero porque Dios, por medio de su Espíritu, permite que nos podamos reunir juntos como hermanos a escudriñar la palabra. Porque este no es solamente un trabajo mío, sino que el trabajo lo haremos juntos. Y lo segundo, también agradezco a Dios por haber colocado en usted la puntualidad y la disposición en esta noche para que usted pueda desde allí, desde su hogar, conectarse para escuchar la palabra del Señor. Muy bien, vamos a entrar en materia en esta noche y hoy vamos a estar viendo el Espíritu Santo y la regeneración, la segunda parte. El Espíritu Santo y la regeneración, la segunda parte. Hermanos, qué importante es estudiar neumatología, es decir, la teología completa. Ustedes bien lo saben, que se dividen en algunas ramas. Entre esas está esta doctrina gloriosa llamada neumatología, que es el carácter del Espíritu Santo, sus obras, entre otras cosas. Quiero que usted me acompañe en esta noche al libro de Juan, y vamos a estar en el capítulo 3, versículo 3. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor, y estoy en la versión Reina Valera del 60. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por favor, permítame leerlo una vez más. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El día de hoy, amados hermanos y amigos, continuaremos con esta enseñanza, la cual estoy seguro que estamos aprovechando para llenarnos más de Dios por medio de su inerrante palabra. Cuando hablamos de la regeneración,
Estamos afirmando una obra extraordinaria que solo el Espíritu Santo, por medio de la gracia de Dios, puede hacer. Esta obra regeneradora pasa aquí, en este mundo. Pasa en el corazón de aquel que Dios va a regenerar. Y por supuesto es un milagro que viene solo de arriba. Y debo dejar en esta noche por sentado lo siguiente. Cuando Dios justifica al hombre en la corte celestial, siempre lo regenera. Es decir, cambia su corazón por dentro. Hace 8 días, amados hermanos y amigos, observamos lo siguiente. Lo primero, estuvimos viendo la condición del hombre antes de su regeneración. Lo segundo, vimos la manera en que se da la regeneración. Lo tercero, vimos asuntos que ocurren en la regeneración. Y por último, estuvimos viendo algunas conclusiones y por supuesto algunas aplicaciones. El día de hoy, usted que está allí muy juicioso anotando, trazaré esta enseñanza de la siguiente manera. Como punto número 1, vamos a dar la definición de la regeneración. Como punto número 2, vamos a estar hablando de verdades de la regeneración según Juan capítulo 3, versículo del 6 al 8. Como punto número 3, estaremos viendo los resultados de la regeneración y finalmente veremos algunas conclusiones y algunas aplicaciones. Entonces, hermanos, quiero preguntarle a usted en esta noche si está listo, si está preparado para escuchar la palabra del Señor. Yo me imagino que sí lo está. Entonces, hermanos, iniciemos. Como punto número 1, vamos a dar la definición de lo que significa la regeneración. ¿Qué es entonces la regeneración? La regeneración es la obra del Espíritu Santo por la cual Él implanta la nueva vida de Cristo en el corazón del pecador, transformando su moral y su ser espiritual. Vuelvo y repito, la regeneración es la obra del Espíritu Santo por la cual Él implanta la nueva vida de Cristo en el corazón del pecador, transformándolo en una persona totalmente nueva. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1. Quiero que usted me acompañe al libro de Efesios y vamos a leer el capítulo 2, el versículo 1. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es regeneración. Significa que Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Vamos a ir ahora a Ezequiel capítulo 36. Acompáñeme, si usted es tan amable, al libro de Ezequiel capítulo 36 y vamos a estar leyendo los versículos 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27, donde se nos habla también de la regeneración. Dice este profeta maravilloso: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos
y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es la regeneración? Es un corazón nuevo. Es un corazón de carne. Y vamos a leer también Juan capítulo 3. Vaya conmigo si es tan amable. Juan capítulo 3, versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8. El viento, dice el Señor Jesús, sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien, hermanos. Las Sagradas Escrituras hablan de la regeneración en un sentido amplio y en un sentido estricto. Pero entonces, ¿qué es la regeneración en un sentido estricto? Es la primera implantación de la vida de Cristo en el corazón del pecador totalmente depravado. ¿A través de qué? De las Sagradas Escrituras. No se le olvide que usted y yo teníamos un corazón pecador, y no solamente eso, sino que estábamos totalmente depravados, pero el Señor nos regeneró por medio de su Espíritu con un componente maravilloso, las Sagradas Escrituras. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Hermanos, ustedes saben que no solamente es hablar por hablar, sino demostrar por medio de la palabra lo que realmente ella nos está diciendo. Y esto es lo que yo quiero hacer. Quiero que entendamos que esto es un estudio serio y conciso de las Sagradas Escrituras. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Mire lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, yo le pregunto a usted, usted y yo hemos sido regenerados por medio de ¿qué, hermanos? De las Sagradas Escrituras. Santiago capítulo 1, versículo 18. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice el Señor. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nadie puede nacer de nuevo si no es expuesto a la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Y vuelvo y subrayo esto que he dicho. Nadie puede nacer de nuevo si no es expuesto a la palabra de Dios. Hemos visto entonces la definición de la regeneración. Hemos dicho también que la regeneración o las Escrituras hablan de la regeneración en un sentido amplio y en un sentido estricto. Hemos dado la definición en un sentido estricto y vamos a ver ahora qué es la regeneración en el sentido amplio. En el sentido amplio, la regeneración es el acto de Dios por el cual Él ilumina la mente, suaviza la voluntad y da arrepentimiento genuino al pecador. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Mientras que usted lo busca, permítame volver a repetir la definición de la regeneración en el sentido amplio. Es el acto de Dios por el cual Él ilumina la mente, suaviza la voluntad y da arrepentimiento al pecador. Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces recordemos que el hombre, hablando por supuesto también de la mujer, antes de la regeneración era 1, culpable, 2, corrupto y 3, estaba muerto en sus delitos y pecados. Usted y yo, que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, como el Señor de nuestras vidas, y que actualmente estamos perseverando como verdaderos hombres y mujeres de Dios, debemos reconocer que éramos culpables y que merecíamos el infierno. Éramos personas corruptas. Estábamos alejados de Dios y odiábamos a Dios. Y además de esto, estábamos muertos en los delitos y en nuestros pecados. El pastor R.C. Sproul, gran teólogo presbiteriano que falleció en el año 2017, dijo lo siguiente acerca de la regeneración. Abro comillas. El ser regenerado no significa que nosotros somos transformados de seres humanos a seres divinos. Esto significa que somos transformados de seres espiritualmente muertos a seres espiritualmente vivos. Esto es algo tremendo, hermanos. Estábamos como muertos en nuestros delitos. Estábamos muertos en nuestra culpabilidad, en nuestros pecados. Pero mire lo que el Señor hizo. El Señor, no porque haya visto algo en ti, no, sino por la gracia suya, por la misericordia suya, simplemente nos eligió, simplemente nos llamó eficazmente y nos regeneró para que podamos estar espiritualmente vivos. Y quiero decirle algo, querido hermano, querida hermana, querido amigo y amiga. Sin regeneración, una persona no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Sin regeneración, una persona no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Y quiero agregar a este primer punto una pregunta más. ¿El pecador coopera en su propia regeneración? ¿El pecador coopera en su propia regeneración? De ninguna manera. Es solo por la obra del Espíritu Santo que el pecador es regenerado. Y como ejemplo, nuevamente quiero colocar a Lidia en Hechos capítulo 16, solamente escúcheme, en el versículo 14. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo le predicó a unas mujeres que estaban allí, entre ellas Lidia, la vendedora de púrpura. Pero solamente cuando el Espíritu de Dios abrió el corazón de esta mujer, ella pudo ser regenerada. Ella pudo ver realmente a Dios. Entonces, se debe aclarar esto, que el pecador jamás y de ninguna manera va a ayudar o va a cooperar para que el Espíritu Santo lo regenere. Muy bien, vamos a entrar ahora al segundo punto. Y el segundo punto es el siguiente. Verdades de la regeneración según Juan capítulo 3, versículo del 6 al 8. Verdades de la regeneración según Juan capítulo 3, versículos del 6 al 8. Quiero que usted me acompañe, si es tan amable, al libro de Juan, y vamos a estar leyendo el capítulo 3 de Juan, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Aquí encontramos 4 verdades gloriosas. Y si usted las está notando, me parece maravilloso para que usted las pueda compartir. Es más,
Si usted puede compartir este audio, sería algo glorioso para que otros también pudieran escucharlo. Libro de Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 8. Dice el Señor: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y la primera verdad que encontramos la observamos en el versículo 6. Y en el versículo 6 vemos que este nuevo nacimiento es verdadero. Este nuevo nacimiento es verdadero. En el versículo 6, nuestro Señor habla de una verdad espiritual. ¿Cuál? Ha nacido en el regenerado algo que antes no tenía. Y la pregunta es, pastor, ¿qué era lo que el regenerado no tenía? Nueva vida. Eso es lo que ha nacido. Por eso la primera verdad que encontramos en el versículo 6 es que este nuevo nacimiento es verdadero. Vamos a leer un texto paralelo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, y estaremos en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El nacido de Dios, quiero que usted me preste toda su atención, el nacido de Dios no practica pecado. Y la pregunta es ¿por qué? Mire cómo el apóstol Juan responde, allí en Primera de Juan 3:9. Porque la simiente, es decir, la semilla o el semen implantado por Dios en el corazón, que es lo que traduce en el griego esta palabra, simiente, esta semilla permanece en el regenerado y es partícipe de una nueva naturaleza divina, como también lo enseña el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4. Acompáñenme, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos amados, yo no sé si usted está entendiendo en esta noche, y yo creo que sí, lo que yo estoy diciendo. Y lo que yo en esta noche estoy diciendo claramente es que debemos alegrarnos porque usted y yo hemos sido comprados con la sangre del Cordero, pero el Señor, ante el tribunal en el cual estábamos siendo juzgados, allí el Señor nos justificó delante del Padre, pero también el Señor nos regeneró por medio de su Espíritu para que usted y yo tuviéramos este nuevo nacimiento. Esto es algo de verdad glorioso. Entonces la primera verdad es que este nuevo nacimiento es verdadero. Número 2, este nuevo nacimiento es real y soberano. Este nuevo nacimiento es real y soberano. Esta es la segunda verdad. Este nuevo nacimiento es real y soberano porque viene de la voluntad de Dios y no de la voluntad humana. Allí en Juan capítulo 3, versículo 8, observamos la soberanía de Dios.
Cuando el Señor le dice a Nicodemo, nadie puede detener al viento, este viene de aquí para allá o de allá para acá. De la misma forma, nadie puede detener a Dios Espíritu. Él regenera al que Él quiere. Él es Dios. Y la oración que nosotros debemos hacer diariamente por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestros cuñados, por supuesto aquellos que no son conversos, lo que debemos decirle al Señor es: Padre maravilloso, si es tu voluntad, regenéralo, Señor. Si está dentro de tu soberanía, haz que ellos sean regenerados para que puedan entender y para que puedan vivir conforme a lo que yo estoy viviendo. He dicho que la primera verdad en Juan capítulo 3, versículo del 6 al 8, es que la regeneración es un nuevo nacimiento y es verdadero. Lo segundo es un nacimiento real y también soberano. Miren lo tercero, la tercera verdad. La tercera verdad es que la regeneración es el nuevo nacimiento y por ser nuevo nacimiento es visible. El nuevo nacimiento es visible. Y la pregunta que debemos hacerle al texto es la siguiente: ¿de qué manera yo puedo evidenciar, se preguntará usted, este nuevo nacimiento? Vamos a leer una vez más Juan, libro de Juan, capítulo 3, versículo 8. Acompáñeme, si usted es tan amable. Juan, capítulo 3, versículo 8. Juan 3, 8. Mire lo que dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su voz, su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Entonces, el Espíritu Santo constantemente, y quiero que se me permita esta expresión, se vive moviendo en mi vida. ¿Cómo? Reformando mi vida espiritual y reformando mi vida física. Si yo le preguntara a usted en esta noche, hermano, hermana, usted que reconoce que ha nacido de nuevo, ¿su vida espiritual ha sido reformada? Yo creo que la respuesta sería sí. Es más, si yo le preguntara a usted su vida física, su rostro, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de mirar, su manera de pensar, ¿ha sido transformada a través de la regeneración? ¿Cuál sería su respuesta? La respuesta sería sí. Y solamente los que hemos nacido de nuevo podemos mostrar visiblemente que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, sigue reformando mi vida espiritual y mi vida física. Los reformadores tenían una frase maravillosa y esta frase es semper reformando, semper reformando, lo que significa siempre debemos estar reformándonos. Una iglesia verdadera del Señor debe estar todo el tiempo reformándose. Debe mirar los himnos que cantan, la manera en que se enseña, debe estar mirando la forma en que las hermanas vienen al culto, entre otras cosas. Semper reformanda o reformando. Siempre debemos estar reformándonos. Una persona verdaderamente regenerada muestra evidencia en su manera, en su nueva vida, en su testimonio, en su nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento es reconocido por otros, ya que todas las cosas viejas,
como lo dice 2 capítulo 5, versículo 17, fueron hechas nuevas. Hermano, toda tu vida pasada, toda tu vida vieja, ya precisamente ha quedado en el olvido. Y ahora, en este nuevo nacimiento, todas las cosas que tenemos son nuevas. Una nueva vida, un nuevo pensamiento, una nueva forma de vestir, una nueva forma de hablar. El Señor, por medio de su Espíritu, nos ha implantado en nuestro corazón una semilla para que podamos decirle a toda la gente, a todo el mundo: Cristo vive en mi vida. Cristo vive en mi corazón y Él es el único, por medio de su palabra, que puede transformarme. Vamos a mirar la cuarta verdad. El nuevo nacimiento es misterioso. El nuevo nacimiento es misterioso. Porque como lo dice Juan capítulo 3, versículo 8, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. No lo olvidemos, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es soberano y este es un atributo propio de Dios. Entonces, hermano, el nuevo nacimiento es misterioso y lo dijimos. Solamente el Señor conoce el paso a paso de cómo Él regenera a una persona. Entonces, hemos visto 4 verdades de la regeneración según Juan capítulo 3, versículos 6, 8. Este nuevo nacimiento es verdadero, es un nacimiento real y soberano, es un nuevo nacimiento visible y el nuevo nacimiento es misterioso. Muy bien, vamos a mirar como punto número 3, resultados de la regeneración. Y recuerden que estamos hablando apenas de la segunda parte. Hace 8 días, por supuesto, vimos la primera parte. Hoy estamos viendo la segunda parte y dentro de 8 días, Dios mediante, estaremos a las 8 de la noche enseñando sobre este tema. Este tema es maravilloso. De verdad que es un tema que todo cristiano debería aprender y aprenderlo muy bien. Resultados de la regeneración. Ha quedado claro que no sabemos cómo el Espíritu Santo efectúa la regeneración en alguien, pero podemos apreciar los resultados post-regenerado. Es como aquel viento del cual le hablé a usted hace unos momentos, que en Juan 3:8 se nos muestra. El espíritu que se mueve de aquí para allá, si bien no podemos ver al viento, pero sí podemos ver sus consecuencias. Y permítame, voy a poner este ejemplo. Un árbol. Un árbol, cuando el viento es bien recio, sus hojas se mueven. Posiblemente los frutos pueden caer por la acción del viento. Repito, no vemos al viento, pero sí podemos ver sus consecuencias y estas consecuencias van a ser totalmente visibles. Lo mismo sucede con alguien que ha sido regenerado. No vemos el paso a paso de la regeneración, pero sí podemos observar resultados. Es por esto que debemos tener mucho cuidado con aquellos hermanitos, y los pongo entre comillas, que posiblemente asisten a nuestras comunidades, pero jamás se les ve un fruto digno de arrepentimiento y mucho menos se les ve un crecimiento espiritual. Es más, parecen como un cangrejo. En vez de ir hacia adelante, van hacia atrás. Y yo, en lo personal, conozco a muchos. Entonces, antes de ver los resultados de la regeneración, me permito recordar lo necesario de la ida de Jesús a la eternidad con su Padre. Si el Señor no se hubiera ido para estar con el Padre, evidentemente su espíritu no hubiera
podido venir. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque Jesucristo obedeció según la voluntad del Padre, y después de que Él ascendió, según Hechos capítulo 1, el Espíritu Santo vino y regeneró el corazón de aquellos que estábamos muertos espiritualmente. Vamos a ver entonces los resultados de la regeneración. Punto número 1. La regeneración trae convencimiento a nuestro corazón de que soy pecador. La regeneración trae convencimiento a nuestro corazón de que soy pecador. Gracias a ese convencimiento, el hombre es llevado a Cristo, quien ha expiado nuestro pecado, para llevarnos a un verdadero arrepentimiento con el cual hoy en día usted y yo creemos y somos salvos solamente por su gracia y no por obras. Por lo tanto, queridos y querida del Señor, ahora andamos en vida nueva, andamos con gozo, aunque vengan las pruebas, andamos con gozo. O permítame preguntarle, en este tiempo de pandemia, que ha sido bien difícil, realmente ha sido muy difícil, no solamente aquí en Colombia, sino en diferentes lugares del mundo, yo le pregunto, aunque ha venido esta prueba, ¿usted no ha tenido gozo? ¿Usted no ha sentido la paz del Señor? En medio de esta prueba, déjeme decirle, el Señor Jesucristo está cuidando a sus hijos. Es más, si llegásemos a morir, allí podríamos ver cómo el Señor nos cuidó, porque hemos podido partir con el Señor para adorarle eternamente, eternamente. Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos da paz. Entonces, lo primero, hermanos, es que el primer resultado es que la regeneración trae convencimiento a nuestro corazón de que soy pecador. Mire el segundo. Nuestros pecados han sido borrados. Nuestros pecados han sido borrados. Pregunto, ¿usted se alegra por eso? ¿Sí o no? Mire, en nuestra vida pasada, ¿cómo vivíamos? Vivíamos en la depravación del pecado. Primero. Segundo, odiábamos a Dios. Tercero, éramos enemigos de Dios. Pero ahora todo es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque el Espíritu Santo ha injertado nuevas inclinaciones y nuevos deseos en nosotros. Posiblemente antes teníamos deseos, por ejemplo, de ver una mujer que no fuera la mujer que Dios me dio como esposo, y le estoy hablando a los varones. Pero ahora, en el nuevo nacimiento, ya que nuestros pecados han sido borrados, tenemos nuevas inclinaciones y nuestro deseo es solamente amar a esa mujer que el Señor me ha entregado. Posiblemente antes se veía pornografía, pero cuando el Señor vino a nuestra vida y nos transformó, ahora odiamos ese pecado y todos los días, hermanos, todos los días estamos orando al Señor para que Dios nos haga diferentes. Vamos a leer 2 Corintios 5:17. Este es un pasaje que todo reformado ya se lo debe saber de memoria. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, hablando por supuesto del ministerio que usted y yo tenemos, que es el ministerio de la reconciliación. De modo que si alguno, ojo, no dice si todos, porque esta salvación no es general, es solamente para aquellos que Dios por gracia ha escogido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta es una verdad. Las cosas viejas pasaron. Otra verdad. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén.
vamos a ver el tercer resultado de la regeneración. El corazón de piedra que usted y yo teníamos ha sido mudado en un corazón de carne. El corazón de piedra que usted y yo teníamos ha sido mudado en un corazón de carne. Este nuevo corazón tiene vida. Así ha nacido un hombre nuevo o una mujer nueva. El corazón de piedra, el corazón duro, el corazón terco, ha sido cambiado por un corazón de carne, el cual empezará desde el mismo instante que el Señor te regeneró a ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, no olvidemos esto, y más adelante voy a hablar. Más adelante será la próxima semana. Pero no olvidemos que usted y yo tenemos un sello. Y este es el sello del Espíritu Santo. En el mismo instante que usted y yo nacemos de nuevo, en ese mismo momento, el Señor nos sella con su Espíritu. Y ese sello es imborrable. Dice Pablo que son las arras de nuestra salvación. Entonces, hermanos, usted está sellado por el Espíritu Santo y lo mismo yo. Y algo glorioso es que si un día usted llegase a pecar, el Espíritu de Dios, por supuesto, no se va a salir de su cuerpo para irse para otro lado. Él siempre se va a mantener allí y lo va a llevar a usted a que usted vuelva a arrepentirse, a que usted vuelva a entender que ha sido escogida o escogido por el Señor. Ahora, permítame decir esto. Si usted es una nueva criatura, pero posiblemente se ha apartado del Señor, si definitivamente usted ha sido escogida para salvación o escogido para salvación, el Señor un día te hará volver por su gracia irresistible. Y si no, lamentablemente, jamás volverás. Y entenderemos, como lo leímos hace 8 días, que ellos aparentemente eran de nosotros, pero que salieron de nosotros para que se cumpliera la palabra hablando del anticristo. Vamos a mirar ahora el último resultado. El último resultado de la regeneración es este. Ha resucitado un muerto y se ha creado algo nuevo. Ha resucitado un muerto y se ha creado algo nuevo. En palabras sencillas, el hombre viejo que usted y yo teníamos ya desapareció. Ahora usted me dirá, pastor, pero yo todavía estoy ahí luchando. Claro, hermanos. Por eso al principio estuvimos orando mejor, conforme a las doctrinas de la gracia. Y recuerde que la última doctrina es la perseverancia de los santos. Y esta dice que Dios, en su gracia, preserva a sus elegidos para salvación y les da la gracia, les da el poder y les da la provisión para perseverar hasta el fin. De eso habla esta maravillosa doctrina. Por lo tanto, usted, como ese hombre viejo ya desapareció y en su lugar apareció un hombre nuevo, pues usted en este momento debe estar como un verdadero creyente perseverando como santo del Señor. Muy bien, vamos a leer el último versículo de esta noche. Efesios capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Este es el último versículo que estaremos leyendo. Bendito sea el nombre de Dios. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 24. Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Nótese que no dice creado según el hombre, no, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche hemos visto
3 puntos maravillosos. Primero, la definición de la regeneración. Segundo, hemos visto 4 verdades de la regeneración según Juan capítulo 3, versículos 6 y 8. Número 3, hemos visto también los resultados de la regeneración. Quiero decirle a usted lo siguiente: si usted necesita y requiere, por supuesto, de las enseñanzas para usted poderlas compartir o para volverlas a estudiar, quiero decirle que están disponibles. No hay ningún problema. Este servidor sencillamente a usted se las entrega en un formato de PDF para que usted vuelva a leerlas, vuelva y las relea, y si usted gusta compartirlas, no hay problema. Usted me puede escribir o sencillamente me da su número de WhatsApp y yo se las envío, la primera parte y la segunda parte, y así sucesivamente, para que usted también pueda estudiarlas y compartirlas. Vamos a ver la conclusión final o las conclusiones finales. Número 1, la regeneración es un gran consuelo para todos aquellos que creemos en el Señor y en la obra de su Espíritu, ya que sin Él seguiríamos estando muertos y condenados al infierno eterno. Permítame repetirle, la regeneración es un gran consuelo para todos aquellos que creemos en el Señor y en la obra de su Espíritu, ya que sin Él seguiríamos estando muertos y condenados al infierno eterno. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión: la regeneración es un nacimiento real de parte de nuestro Rey, el cual nos introduce en su reino para que seamos herederos de sus promesas. La regeneración es un nacimiento real de parte de nuestro Rey, el cual nos introduce en su reino para que seamos herederos de sus promesas. Y termino con 2 aplicaciones. Y como usted bien sabe, pues las aplicaciones es para que en esta semana que comienza el día de hoy, pues podamos ponerlas por obras o aplicarlas a nuestra vida. Mire la primera aplicación. Si reconocemos en esta noche que hemos sido regenerados gracias a su Santo Espíritu, pues vivamos de tal manera, sabiendo que soy una nueva criatura, hecha con un solo propósito: glorificar a Cristo en todo lo que haga, desde mi levantar hasta mi acostar. Mire, hermanos, esto es tan maravilloso que, aunque puede sonar muy religioso lo que voy a decir, pero inclusive el hacer un almuerzo debe contener precisamente esto de ser nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque aún en un almuerzo o un desayuno o una comida vamos a glorificar al Señor. Recuerde lo que dice Colosenses 3:23. Todo. Ahí no dice solamente la parte eclesial, solamente lo de mi familia, solamente lo personal. Dice que todo lo que hagamos debe glorificar a Cristo. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Entonces, hermanos, desde que usted se levante hasta que se acueste, glorifique a Cristo. Número 2, un regenerado vivirá siempre en el Espíritu. Escúcheme, en medio de esta pandemia, aquel que ha nacido de nuevo pondrá su confianza no en el dinero, no en el pastor, no en los vecinos, no en los amigos, sino en aquel que dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Y esta es la palabra final que quiero dejarte, querido hermano y querida hermana. No temas. No sabemos cuándo nos volveremos a reunir. Posiblemente en unos meses, o posiblemente en un año, o posiblemente jamás. ¿Sí? Y lo digo como iglesia local, o posiblemente en estos días. Pero en este momento debemos entender que no debemos temer,
porque el Señor nos está guardando y el Señor nos está cuidando para su gloria y para su honra. Hermanos, vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por este tiempo y vamos a decirle al Señor lo maravilloso y lo glorioso que Él ha sido con nosotros. Yo espero que esta segunda parte haya quedado muy clara. Yo espero que esta segunda parte haya usted entendido y pueda poner en práctica esta palabra. Incline su rostro y demos gracias al Señor. Amado Dios, en esta noche queremos agradecerte porque tú nos has dado, Señor, la vida, nos has dado la salud, nos has dado la oportunidad de que 5 hermanos estén escuchando esta enseñanza. Y es glorioso, si tan solo uno la escuchara, es glorioso. Pero tú estás permitiendo que 5 personas más familiares estén escuchando esta enseñanza. Y yo te pido, Señor, que por esta fe que ellos han tenido, que por este tiempo, Señor, de estar allí sentados en sus sillas o donde estén, Señor, y haber escuchado la palabra, Señor de la gloria, tú les continúes bendiciendo, Señor. Amado Dios, ayúdanos en este tiempo tan difícil. Señor de la gloria, que tu profundo amor esté en nosotros siempre, que podamos mostrar en este tiempo lo mejor y lo que siempre hemos dicho es lastimosamente triste y es vergonzoso ver cómo algunos están sacando lo peor de sí. En vez de levantarse como verdaderos hombres y mujeres de Dios, están haciendo todo lo contrario. Ten misericordia de ellos, Señor, y juzgamos en esta noche con justo juicio. Porque tú nos has llamado, Señor de la gloria, en estos tiempos a predicar tu palabra y eso es lo que estamos haciendo. Señor, ayúdanos y ayuda a mis hermanos a que vivamos conforme a tu gloria, a que vivamos conforme a tu gracia y a que entendamos, Señor, que tu misericordia es grande y es gloriosa. A ti sea toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les envío un fuerte abrazo desde Colombia, desde esta nación tan hermosa que está viviendo lo mismo que creo que cada uno de ustedes vive. Y permítame, por favor, dejarlos con este maravilloso himno. Y si usted se lo sabe, lo puede cantar allí junto con su familia, El profundo amor de Cristo. Hermanos, gracia y paz.